Buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast del director. Yo soy Arnau Nogués. Hoy es lunes 15 de mayo y en el episodio del podcast de hoy voy a estar hablándoos de la que para mí, ¿vale? Para mi punto de vista personal, esto no es nada absoluto, ni es una recomendación de inversión, ni es nada de esto, simplemente es mi opinión personal. Vamos a hablar de la que es la mejor oportunidad de inversión ahora mismo en el mercado, teniendo en cuenta el ratio riesgo-beneficio, ¿vale? Por supuesto que hay muchas acciones en las cuales puedes ganar mucho más dinero que en la que vamos a comentar ahora mismo, pero es cierto que vas a adquirir un riesgo mayor y vas a tener que tener también más conocimientos de gestión de riesgo, gestión patrimonial, etc. Así que vamos a ello. Antes de nada, decirte como siempre que puedes seguirme en Instagram, @arnau_invertirbolsa, y te voy a pedir un favor. Y es que, como sabéis, este podcast es totalmente gratuito y así va a seguir siendo para siempre. Son 5 podcasts a la semana, podcast diario, y llevamos ya un montón de años haciendo esto, pero nunca os he preguntado qué mejoraríais o qué os gusta del podcast. Así que como oyente, al final este podcast lo hago yo, pero lo hago para vosotros, entonces es importante vuestra opinión. Y gracias a que Spotify ahora deja poner como pregunta, que pongáis como un comentario en el podcast y bajáis un poquito, donde cuando escucháis música sabéis que salen las letras, pues si hacéis eso mismo en este podcast podéis dejar una pregunta o podéis escribir algo. Por favor, escribidme ahí algo que os guste y sobre todo algo que cambiaríais o mejoraríais de este podcast para que pues lo escuchaseis más o que os gustase más, ¿vale? Es muy importante para mí, ya que así puedo mejorarlo y optimizarlo más para vosotros. Estas respuestas no se publican, es decir, solo las puedo ver yo, así que nadie lo va a ver si os da cosa eso. Y si me estáis escuchando desde otro agregador de plataforma como Apple Podcast, iVoox, Google Podcast, lo que sea, por favor, déjame esta sugerencia en Instagram, ¿vale? En mis mensajes directos, por favor, la verdad es que os lo agradezco a todos. Y nada, vamos a seguir mejorando este podcast y bueno, pues si os parece vamos ya a hablar de lo que nos toca hoy, que seguramente es por lo que has venido aquí. Para mí no es ningún secreto que la mayor oportunidad bursátil ahora mismo para mí es Google. Llevamos ya meses hablando de esto, ¿vale? O sea, no es la primera vez. Y así como el año pasado hablábamos mucho de Meta, podéis revisar que hay varios episodios del director del año pasado donde decíamos que la mayor oportunidad era Meta. La llegamos a hablar a $90, a $100, a $110. Hoy cotiza sobre los $233. Y aunque es cierto que sigue por debajo de hace 2 años, recordemos con esa gran caída que tuvo Facebook, es que prácticamente ha recuperado todas las pérdidas, que no es cosa fácil, ya que es una de las empresas que más cayó. Pues este año le ha pasado lo mismo a Google. ¿Qué ha ocurrido con Google? Bueno, en primer lugar, Google a finales de 2021 comenzó a caer en su tendencia bajista, como todas las empresas del S&P 500, por 2 motivos principales. En primer lugar, la guerra de Ucrania, inestabilidad, y en segundo lugar, y más importante, la Reserva Federal terminó con el tapering y dejó de imprimir dinero, dejó de inyectar liquidez en la economía y sobre todo empezó a subir las tasas de tipos de interés. Entonces esto hizo que pues los bonos subiesen de precio. Al subir de precio los bonos, muchos inversores dijeron: oye, ¿para qué me voy a estar arriesgando en bolsa si simplemente puedo comprar un bono del tesoro y me paga un 3, 4, 5%? Entonces todo este inflow, pues, sumado también a que al subir los tipos de interés la economía entra en recesión y una de las industrias que más se ven afectadas es la publicidad, ¿vale? Ya que las empresas ven comprimidos sus márgenes, entonces pues lo primero que hacen es dejar de invertir tanto en publicidad. ¿Y los principales negocios de Google cuáles son? La publicidad. Bien, pues sumando todo esto tuvimos esta caída de Google que llegó a caer exactamente desde máximos un 46%. Ahora mismo lleva una subida interesante en el año, creo que está subiendo un 30% en el año, cae un 24% desde máximos de hace 2 años, pero aún así considero que sigue siendo una gran oportunidad. Y es que además de todo esto que hemos comentado, de los tipos de interés, de razones macroeconómicas que al final han afectado a todas las empresas del mercado, a Google le ha sucedido algo muy similar a lo que le sucedió a Facebook, a Meta, el año pasado. Recordemos, yo lo llamo el fantasma bursátil. El fantasma bursátil no es otra cosa que una narrativa que se mete en la cabeza de la mayoría de inversores y empieza a hacer considerar una empresa mala inversión. Recordemos a Facebook, es que es muy buen ejemplo el tema de Meta, porque ahora hemos visto cómo ha rebotado muchísimo en precio y ya nadie se acuerda de lo que se decía el año pasado. Pero el año pasado se decía de Facebook que estaba acabada. No solo porque estaban tirando mucho dinero en el metaverso, que es verdad, estaban tirando mucho dinero en el metaverso, eso no lo niega nadie y nunca me ha parecido bien, pero se decía también que estaba acabada, que ya nadie usaba Instagram como se usaba antes, que TikTok les iba a comer, que fíjate, y al final, en este podcast, es que lo podéis escuchar los podcasts
podcast del año pasado, ¿eh? Es que no me invento nada. Ahí está, subidos y no los pienso borrar. Pero decíamos que eso es una soberana tontería, porque al final realmente Instagram tiene otro tipo de funcionalidades, no es un producto sustitutivo TikTok de Instagram, sino que es complementario. Y hablábamos de estas cosas, ¿no? Que además Facebook había estado invirtiendo mucho en desarrollar inteligencias artificiales y redes neuronales para conseguir sobreponerse a ese cuadro que puso Apple, ¿no? Recordad de que prohibía la privacidad a los anunciantes, etcétera. Bueno, pues en definitiva que Facebook lo estaba haciendo bien y que no tenía sentido que estuviese cotizando a 13 veces beneficio. Que es que Facebook llegó a cotizar a 13 veces beneficio. Una valoración digna de Coca-Cola, que es una empresa de gran calidad, pero que es una empresa que no crece, es una empresa madura, y pues que Facebook y Coca-Cola estaban en la misma valoración. No tenía sentido, y lo dijimos el año pasado. Y es que la narrativa más importante del año pasado era esa, que es que ya nadie iba a usar Facebook ni Instagram, y que TikTok se los iba a comer, y que fíjate, y al final, un año después, ¿qué ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que nadie ha dejado de usar Instagram, que los revenue no solo se han mantenido en la línea, sino que incluso han superado, ya que ahora mismo están actuando de forma eficiente de la directiva de Zuckerberg, y pues la acción se ha multiplicado, o sea, ha subido un 180% desde entonces. Para mí, ese es el caso de Google este año. ¿Qué ha ocurrido este año? El fantasma bursátil ha atacado esta vez a Google. En primer lugar, lo de los tipos de interés que hemos hablado, en sector publicitario, Google es cierto que al igual que Meta, es una empresa poco diversificada, en el sentido de que sus ingresos dependen casi en un 70% de la publicidad, tanto en buscadores como en sus agregadores, tanto, pues, ya sabéis, ¿no? En Gmail, etcétera. Y pues eso le ha sacudido bastante a nivel de ingresos. Pero el problema ha sido que a partir de finales del año pasado y a principios de la inteligencia artificial se ha puesto muy de moda, ¿no? Todo el tema de DALL-E, generación creativa de imágenes, luego lenguajes de inteligencia artificial como ChatGPT, y por último la compra de ChatGPT por parte de OpenAI, que es la empresa de ChatGPT, por parte de Microsoft. Microsoft, de forma muy astuta, ha incorporado ChatGPT en Bing pues para mejorar los resultados de búsqueda y también para optimizar la descarga de su navegador Microsoft Edge, que ya sabéis que pues, es una lucha de los navegadores, ya que quien tenga el navegador más usado prácticamente tiene una cuota de mercado asegurada. Recordemos que es Google Chrome, el más usado por mucha diferencia ahora mismo. Pero es cierto que con la implementación del nuevo Bing, ¿no? de ChatGPT dentro de Bing, Microsoft ha logrado por primera vez tener 100 millones de usuarios activos diferentes en Bing. Entonces, claro, esto es un máximo histórico para este producto de Microsoft y los inversores han empezado a decir que Google está perdido, que Google ya va para abajo, que fíjate Microsoft que le está superando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Os recuerda algo? A mí me parece exactamente la misma narrativa que se decía el año pasado con Instagram, Facebook, sobre TikTok y otro tipo de plataformas. Entonces, vamos a poner los datos encima de la mesa si os parece. En primer lugar, Google Chrome, lo que hemos dicho de que Bing tiene 100 millones de usuarios activos distintos al día, es cierto, es mucha gente, no los puedes meter en un estadio de fútbol, ya te digo yo, pero es que Google tiene 1.000 millones de usuarios activos diarios únicos. 1.000 millones frente a los 100 millones de Microsoft. Es un 90%, es que son 10 veces más. Es que es una barbaridad. Microsoft tiene un 90% menos de usuarios diarios. Y eso después de haber implementado ChatGPT y todo eso. Porque antes igual tenía un 98% menos de usuarios. El navegador más usado ahora mismo, no me refiero a motor de búsqueda, me refiero a navegador. Es Google Chrome, de Google, que emplea los servicios de Google y, por supuesto, el buscador de Google. Y el segundo más usado es Safari, que es de Apple, y además Apple tiene un acuerdo con Google de que lo usa como motor de búsqueda predeterminado. Nos tenemos que remontar hasta el cuarto puesto para encontrar a Microsoft Edge, que es el navegador de Microsoft. Por delante todavía sigue Mozilla Firefox. Entonces, viendo los números, es cierto que el crecimiento está ahí y es brutal y es lo que hay. Pero viendo los números, es que no hay competencia. No tiene sentido hablar de un sorpaso. Es de ciencia ficción. Además de esto, podríamos decir, venga, no, es que Arnau, mira, en el futuro la gente va a priorizar muchísimo que haya un asistente de inteligencia artificial y pues en el futuro Google puede ir bajando y Bing subiendo. Vale. ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa aquí es que Google, en la presentación de la semana pasada, el Google I.O., presentó el nuevo Bard. Bard no es el de los Simpson, es su inteligencia artificial, es su competencia para ChatGPT. Y resulta que Bard
parece ser que está bastante al nivel de ChatGPT, sino incluso un poquito por encima, en el sentido de que pues en ocasiones no te redirige a otras webs, sino que él mismo te da las respuestas. Además, recordemos que ChatGPT en Bing está capado porque pues consume muchos recursos, etc. Entonces, la pregunta es simple. Si el único valor añadido de Bing, vale, que recordemos que la teoría de que Google se va a la mierda es que Bing le va a superar y eso hace caer sus ingresos por publicidad. Bien, si la única teoría para que la gente use Bing es que hay un motor de lenguaje, que es ChatGPT, funcionando y tal, y ahora Google incorpora lo mismo dentro de su plataforma, que recordemos que la plataforma de Google ya tiene 10 veces más usuarios que Bing y que todo el mundo la conoce ya y que la gente está acostumbrada a Google y que la gente normalmente es perezosa y no va a querer cambiarse, ¿dónde queda la ventaja competitiva de Microsoft? ¿Dónde queda? Porque si Google implementa esto, que de hecho ya lo está implementando en muchos países, ¿dónde queda la ventaja de Microsoft? Y es más, es que Google está implementando también esto en otros productos de su suite, como puede ser Gmail, que es el cliente de correo más empleado del mundo, y también Google Sheets. Lo que tenemos Google Docs, Google Sheets, que es Google Excel, que es como un Excel, presentaciones, etcétera. Que eso es competencia de Microsoft, ¿vale? La pregunta es que es simple. ¿Por qué Google estaba cayendo? ¿Por qué la gente estaba pensando y está pensando que Google se va a la mierda? Cuando realmente, si lo miras de forma detenida, no tiene mucho sentido. Y vamos a los números. Ahora mismo la acción de Google es cierto que ha subido bastante desde mínimos. Yo creo que el mercado ya se empieza a dar cuenta de que la han menospreciado bastante. Actualmente desde mínimos Google ha subido un 42%, ¿vale? Pero recordemos que todavía sigue un 25% por debajo de máximos históricos, por lo cual hasta llegar a máximos le queda un 28% de rentabilidad hacia arriba. Vamos a los números. Google actualmente cotiza a una valoración de 26 veces beneficio en PER y en un ratio forward de 22 veces beneficio, ¿vale? Esto es interesante. Recordemos que el PER forward es las veces beneficio, pero teniendo en cuenta las estimaciones futuras de beneficio, ¿vale? Que es el que nos interesa. 22 veces PER forward. Quedaros con este número. Vamos a ver las de Microsoft. Entendiendo que son de negocios diferentes, pero vamos a ver el de Microsoft. Google 22, Microsoft 31. 31 veces beneficios Microsoft. Para una empresa que es ya enorme, que capitaliza 2,3 trillones de dólares, es una auténtica barbaridad. Y es un negocio distinto, insisto, está más diversificado que Google, etc. No es muy comparable, pero en definitiva simplemente quiero que veáis la diferencia con la valoración. Vamos a ver otra Big Tech, vamos a ver a Apple. Apple cotiza a un PER forward de 28 veces frente a las 22 de Google. Y Google hace nada cotizaba 16, Lo que pasa es que ha subido un poquito. Pero 22 veces y Apple 28. Otra Big Tech, es que Amazon, el problema que tiene es que Amazon no es comparable, hay que mirar otro tipo de ratios. Amazon cotiza a 70, pero es otro rollo distinto. En definitiva, es que ahora no se me ocurren más empresas y Big Tech que puedan ser comparables. Meta seguirá por debajo, aunque ha tenido mucha subida. Vamos a ver cómo está Meta. Meta está a 20, mira, incluso está más barata, pero es cierto que Meta no se puede comparar al nivel de calidad de Google. Google tiene bastante más calidad como empresa, digo. Pero en definitiva, tenemos una empresa que ha sido menospreciada por algo que, primero, que tampoco parece ser tan relevante para el usuario final, teniendo en cuenta que Bing tiene 100 millones de usuarios activos y Google 1.000 millones, ¿vale? Después de haber implementado ChatGPT Bing. O sea, quiero decir, tampoco ha sido tan impactante para el consumidor. Google ahora va a implementar lo mismo que tiene Bing, teniendo además el navegador más empleado, teniendo además la mayor user base, la mayor cuota de mercado y además todo el mundo está acostumbrado a Google. Joder, macho, es que yo lo siento mucho, de verdad, pero no veo dónde está el fin de Google. Para mí es de las mayores inversiones a medio o largo plazo que puedes hacer la acción riesgo-beneficio. No digo que comprar Google ahora vaya a ser dinero seguro y que me hipoteco y que... No estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo que usando el sentido común y lo mismo que ocurrió en Meta el año pasado, la verdad es que creemos que Google puede seguir al alza. Es cierto que en el más corto plazo Google, sobre todo debido a lo de la semana pasada, que anunció mejoras en su inteligencia artificial, ha subido un 11%, un 13% en 5 días. Entonces, ahora mismo, día de hoy, que estamos a 15 de mayo, no compraría acciones de Google, ¿vale? Esperaría a que recortase un poquito, a que cayese un poquito y ahí ya pues empezaría a formar una posición, bajo mi opinión, ¿vale? Pero en definitiva, eso, una empresa de gran calidad, una empresa
que tiene un indiscutible liderazgo, porque sigue teniendo el 90% de cuota de mercado y lo lleva manteniendo 15 años. Ninguna empresa jamás ha logrado eso, y yo creo que una clara víctima del fantasma bursátil que acechó también a Meta el año pasado. Así que nada más, un abrazo, espero que os haya gustado el podcast, y recuerda porfa dejarme en las notas de este programa, bueno, en los comentarios, qué mejorarías del podcast para hacerlo más entretenido, más ameno o en definitiva de más calidad. Así que nada, un abrazo y nos vemos mañana con un nuevo episodio. Adiós.